Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María en Perú, en Colombia. Es un verdadero agrado, como siempre, estar con ustedes, compartir el pensamiento, las experiencias y la riqueza enorme de nuestra iglesia. Hoy con Fiorella de Ferrari en su casa, en su sede, en Lima. Muchas gracias, Fiorella. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Muy buenas noches, acá muy contenta de estar en los estudios de Radio María Perú, como tú has dicho, en mi casa, en Claro. mi sede, y es Qué un bueno, placer. maravilloso. Sí. Bueno, vivimos horas aciagas en Colombia y en Perú, esperando Así noticias sobre muchas cosas, sobre el futuro de nuestros países, de modo que hoy es momento oportuno para invitarlos a todos a la oración, a la plegaria para pedir que el Señor reine. Bien, hoy vamos a presentar a la doctora Ángela María González Samper. Ella es una psicóloga experta en la parte de la neurofisiología, que queremos llamar hoy neuroteología, y vamos a saber por qué. Ha hecho sus investigaciones en Colombia y también en los Estados Unidos de América, en Los Ángeles, sobre todo con lo que tiene que ver con el cerebro y nuestro sistema nervioso y la incidencia de cuanto sucede de la conducta de los individuos precisamente en estas áreas que rigen todo el ser humano. De modo que vamos a hablar sobre estos temas, pero con un carácter espiritual. Muchas gracias, doctora Ángela María, por acompañarnos. Feliz de estar acá. Qué bueno. Bien, entonces, Fiorella, yo creo que vamos a permitir que ella se presente, nos diga cuál ha sido su vida y cómo llegó a este campo tan interesante de la ciencia. Bueno. Yo llegué realmente por un vacío personal. Es divina a nivel de cognición, de estudios. Me sentía contenta, he ayudado a recuperar gente, me especialicé en codependencia y adicciones. Y veía que la gente se recuperaba y llegaba a un estado de funcionalidad. Pero siempre había un vacío detrás, siempre. Entonces dije, bueno, es suficiente, busquemos algo científico comprobable para que podamos estar seguros de y como primera medida, mi recuperación. Porque a veces cuando estamos en estos ámbitos, buscamos recuperar a los demás menos a nosotros. Y yo sí sentía ese vacío. Hoy en día entiendo que era un llamado amorosísimo de Dios. Pero en ese entonces, por supuesto, no lo entendía. Y decido irme a Estados Unidos, especializarme en neurociencia con mi socia Matilde Torres, trabajar allá. Y está el neurofeedback que te muestra cómo está tu cerebro. Yo te puedo decir que no hay ningún cerebro cuando entra que está regulado. Es decir, todos los seres humanos tenemos unas carencias tan grandes que ni siquiera nos damos cuenta de las carencias que tenemos. Y a eso, desde la carencia, le llamamos amor. Entonces el cerebro tiene la capacidad, a través de un condicionamiento operante y una técnica especial, de poderse llegar a autorregular. Nosotros venimos con esa capacidad de poder amar, de encontrarnos con Dios, de dejarnos llevar por Él y cambiar un estilo de vida a tal punto de poderlo acoger
en la totalidad que nosotros podemos, porque acoger a todo un Dios, pues no podemos. Y entonces empezamos a ver personas recuperadas, ya no más ansiosas, las depresiones se van, no dependiente de fármacos, y toda esta grandeza que tiene pues el cerebro y el corazón del hombre, porque en un proceso de cambio, de recuperación, pues se te abre el corazón, la soberbia baja, necesitas de la ayuda del otro, te abres, ¿sí? Y empiezas a ver al mundo, yo te podría decir, con los ojos de Dios. Y es una historia pues divina de todo lo que he visto yo, he podido comprobar, pero cuando empiezas a ver, fíjate lo curioso, empiezas a querer tener una proximidad con Dios. Es decir, es la ceguera del yo lo que no te permite que Dios llegue a tu encuentro. Lo espiritual y lo fisiológico están íntimamente ligados. Tú no puedes hablar de una recuperación sino al final, porque Dios sabe su momento, tienes ese encuentro personal con Él. Porque es que estamos hechos de Él. De hecho, hay un video, Fiorella, en que muestra la onda de Dios. O sea, cómo Dios, ¿sí? Y eso te quería preguntar, Ángela María, porque se habla de esta neuroteología y en el 2018 se hizo los científicos de la Universidad de Yale presentaron un trabajo donde demostraron que se había localizado el espacio neurológico en el que el cerebro se conecta a una experiencia trascendente, a cualquier experiencia trascendente, sea religiosa o no. Y bueno, esa investigación se publicó en una revista que se llama Cerebral Cortex. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Porque siempre hubo esta pugna, ¿no? Somos solo materia, no somos espíritu, o especialmente en toda esta línea materialista, ¿verdad? Y no hay prueba de lo trascendente en esta materia del cerebro. En cambio, esta investigación, como otras dicen, no, sí hay signos, que esto se hace gracias a toda la tecnología, a la resonancia magnética, de la experiencia trascendente en el cerebro. Sí, pues mira, hay varias cosas. Existe una frecuencia, ¿te acuerdas de 3.14, el PR, que es un tema físico? Ok, la frecuencia de Dios, cuando tú empiezas a tener una intimidad con Él y se hace vida en ti, porque Él se quiere hacer vida en nosotros, es 2 veces 3.14 en esa frecuencia y se puede ver y se puede medir con todos los aparatos. Entonces te elevas, ya no estás supeditado a la materia, es más, no estás supeditado a la acción-reacción de las neuronas. Porque fíjate, cuando estás teniendo una experiencia mística, o la gente que dice ver a Jesús, está en una onda que supuestamente solamente puede estar activa cuando estás durmiendo. ¿Sí? ¿Cómo se logra, o con qué instrumentos se logra mapear, mirar al cerebro? Bueno, nosotros hacemos un mateo muy especializado con un electroencefalograma que te lleva desde la corteza hasta la parte más primitiva del cerebro, que es la amígdala. Y ahí puedes ver todas las conexiones neuronales. Lo que hemos visto es que la parte inconsciente y la parte consciente en la mayoría de las personas no existe, no hay ese pegamento, o está demasiado debilitada. Entonces hay una ruptura. ¿Podrías explicar mejor eso? Sí. El cerebro tiene ondas cerebrales que tienen una amplitud y una frecuencia.
Está la corteza cerebral, que es la parte inteligente que te permite ver, pensar, actuar, ser humano. Pero hay una parte que es más profunda, que está todo el área del sistema límbico, todo lo que es el afecto. ¿Mm? Y dentro de ese afecto hay otra parte más primitiva, que es la amígdala, que es toda la parte instintiva. Bueno, hablando de neuroteología, como una ruptura en la relación con Dios. Y esa ruptura no es solamente gente que no cree, gente que cree pero no vive su fe. ¿Ves? Entonces, esa incoherencia se vio que la parte límbica no tiene la estructura fortalecida para poder llegar a la corteza cerebral. Es por eso que somos seres incoherentes. Nosotros pensamos, hablamos y hacemos cosas diferentes. Nosotros no fuimos creados para ser así. Y entonces, ¿qué? Dime. Y se puede, ¿y cómo se logra? Acá es la gran pregunta, esa unión, porque en definitiva buscamos una coherencia de vida. Uh-huh. Sí. Bueno, yo te diría que si tienes la posibilidad de ayudarte con esto que es científico, pues fabuloso, porque te abre el entendimiento, te genera los esquemas neurales. Pero si no, te voy a decir, Dios hace las cosas fáciles. Yo empecé yendo al Santísimo 15 minutos todos los días. Y yo no iba al Santísimo, yo no iba a misa. Y ahí empezó a abrirse un amor, una sed de Dios, un poderlo contemplar, una paz. Que si tú me preguntas hoy en día, ¿qué podemos hacer? Mira, está ir al Santísimo. Está entrar en contemplación cada misterio del rosario. Por ejemplo, científicamente hablando, tú sabes que cuando estás haciendo el rosario, estás moviendo la parte motora del cerebro y estás además en contemplación. Tu alma está recibiendo esas gracias que están suspendidas en cada misterio del rosario. La está recibiendo, se está alimentando. Y eso empieza a transformarte. Y fíjate, las transformaciones de Dios se dan desde adentro para afuera. O sea, si tú quieres cambiar tu estructura neuronal porque vives un infierno aquí en la tierra, aparentando estar feliz y cumpliendo con todos los chulitos, empieza, yo te diría, por experiencia personal, por tener una relación íntima con Dios. Porque es que hablamos de las neuronas, hablamos de la bioquímica del cerebro. Sabemos que si tú dependes exclusivamente de ti y de lo que tú estás pensando y de lo que tú estás haciendo, sabiendo que tenemos esa desconexión entre el prefrontal y la parte primitiva, pues es un peso muy grande para cada uno de nosotros. Entonces empiezas a generar cortisol y entonces empiezas a inflamarte y empiezan a inflamarse los órganos. Y entonces el sistema digestivo se vuelve flecos, ¿sí? Y el corazón empieza con taquicardia. Entonces, a mí me gusta dar soluciones lógicas y fáciles para un mundo complicado que estamos viviendo. Y creo que los primeros que tenemos que dejar de complicarlos somos nosotros mismos. Bueno, el mundo también lo sabe.
e investiga sobre el cerebro. Y no nos damos cuenta, pero están generándose cantidad de estímulos que no favorecen el desarrollo de los valores en el cerebro, sino que al contrario disparan la parte instintiva del ser humano. Casi que concluiría que ha habido una colonización del cerebro sin que nos demos cuenta. ¿Cómo se advierte esto desde el punto de vista científico o es exagerada esta conclusión? No, es cero exagerada, porque la amplitud en el prefrontal ha excedido de lo que debiera ser. Entonces tú estás tratando de consumir información porque me genera más ganas y me estás cerrando la capacidad de razonar. Simplemente yo quiero es consumir y consumir esto que me evade, que me permite evadir mi vacío emocional, mi vacío espiritual. Y es instantáneo. Es más, hace que no tengamos que estar acá. No tengo que sentirme. Entonces, tú ves los cerebros y ves las conductas de las personas y tú dices, realmente sí estamos siendo desfigurados. ¿Cómo hacerlo? Empezar a abstenerte. La abstención. Que va a ser un problema tan serio como abstenerse de la droga, por ejemplo, o del alcohol. La abstención del teléfono, ¿no? Del celular. Y lo interesante, Ángela María, también es que se ha visto en estudios en monjes, ¿no? Que lo han hecho mucho con monjes budistas, es justamente cómo repito, ¿no? Esta presencia o esta transformación se da en el cerebro. Y yo me preguntaba, Padre Germán, no sé si es una osadía lo que estoy diciendo, que en cierta manera en ese vínculo fraccionado y lo que tú decías de que no hay comunicación, ¿no? De la parte, es como un resultado del pecado, como del pecado original, porque fuimos creados para vivir en esa unidad con Dios y al romper esa unidad, tal vez eso afectó también nuestro físico, ¿no? Nuestro cerebro. Estaré diciendo algo osado teológicamente y neurológicamente. ¿Qué opinas, Padre Germán? No, a ver, yo acudo aquí a Hildegarda de Bingen. Resulta que ella, en sus visiones, porque no es teoría lo que ella nos da, sino fruto de su experiencia mística, dice que todo es regido por lo que ella llama la viriditas. La viriditas es la gracia y en última instancia es el amor de las tres divinas personas, ¿no? Este amor se traduce para ella en música y de hecho los coros angélicos no hacen sino prolongar el eco de la música de la Trinidad, ¿no? Y dice en Shivias que los seres humanos, antes del pecado original, éramos el 10º coro angelical y que percibíamos la música de Dios al estado perfecto. Esta música no solo está en el plano sobrenatural, sino que inunda todo lo creado. Es decir, cuando se dice que todo lo hizo bien, todo lo hizo amorosamente y todo lo hizo como un gran concierto del universo. Tan cierto es que Hildegarda dice que cuando se produce el pecado original, se acaba la música de Dios y se cae en un silencio espantoso, que no solo invade al hombre, sino a todo el cosmos. Y por eso el demonio odia la música, no la resiste, la música de Dios, y prefiere el ruido enfermizo que hoy nos está invadiendo por todo lado, pero que no obedece a la sinfonía de Dios. De hecho, Hildegarda tiene toda una temática sobre la sinfonía de Dios, y dice que cuando Jesucristo nos redime, viene a afinar todos los instrumentos que se habían desafinado de esta orquesta maravillosa del universo.
Entonces, aquí ya entramos en el plano científico. Yo voy a preguntar a la doctora, ¿qué incidencia tiene la música de Dios, ¿no?, en arreglar esta parte cerebral, de las ondas cerebrales, por ejemplo? Pues fíjate que la música ayuda a elevarte. Generalmente cuando tú preguntabas, Fiorella, del pecado, claro, empezó la ruptura y ¿qué empezó? El miedo, la vergüenza y la culpa. Fíjate que todos son frecuencias muy bajitas. Lejos están del amor o de la música. Entonces, mientras tú estás viviendo o te retroalimentas de miedo, después tienes miedo, entonces me da vergüenza decir que tengo miedo. Entonces después también genero culpa. Me voy encerrando en mí, me voy encerrando en mí, me voy encerrando en mí. Entonces no hay ninguna melodía. La melodía de Dios que está guardado en nuestra alma no puede habitar. ¿Sí? Queda, yo creo, Padre Germán, pues somos hechos a imagen y semejanza. Dios está ahí, pero no puede obrar. No estás en gracia. Entonces no hay esa melodía interna que tú sientas que perteneces. Pero es que, perdón que interrumpa, creo que esto es revolucionario desde el punto de vista de la vida espiritual. Somos, no sé si en Perú, pero aquí en Colombia somos demasiado moralistas, ¿no? Esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Y detrás de ese moralismo se habla de un radicalismo, de un coherentismo, de una cantidad de cosas que termina siendo mentira, porque finalmente hacemos agua por cualquier otra parte. Pero muy poco se habla de esta parte de la relación amorosa con Dios. Al punto que cuando se habla demasiado del amor de Dios, parece que eso fuera intimismo, almibarado, autorreferencialismo, una cantidad de cosas que nos hemos inventado ahora. Y siempre vendemos la idea de ser fuertes, del equilibrio, cuando somos un desastre por dentro. Entonces, Hildegarda, por ejemplo, y también Luisa Picarreta, porque ya lo descubrimos también, ¿no?, habla de la música. De hecho, esto me redimió mucho la divina voluntad, porque yo veía a quienes profesaban la divina voluntad como severísimos, jansenistas, montanistas, cuando la cosa es por otro lado, totalmente. Es decir, es la armonía del amor divino, o sea, lo que Dios quiere es un coloquio íntimo, profundo, que nos inunde, que nos, ¿no?, como dice Jeremías, ¿no?, me abrazó, me invadió. Y somos muy avaros a la hora de hablar del amor de Dios, y lo hacemos con mucha asepsia y cuidado para no aparecer sentimentales. Entonces, creo que hay una neurosis aún en la vida espiritual que también tiene su origen en eso. O sea, en el fondo, y se termina privilegiando lo que hablábamos antes del programa, el hacer. Y la persona por dentro está absolutamente seca, frustrada, pero a nadie le importa. Entonces, ahí hay un desorden, ¿no?, que lógicamente se va a reflejar aquí, ¿no?, en el cerebro. No sé, Fiorella. Sí, yo quisiera, Ángela María, que antes has dicho esta frase que me gustaría que la desarrollaras más, que hablaste de una melodía interna que tú sientas que perteneces. Háblanos un poquito más, ¿perteneces a quién o a qué? ¿Y cómo es esa melodía? Sí, mira, las melodías no solamente se dan en la música, se dan en las palabras. ¿Quieres oír una melodía de Dios que Jesús le dice a Luisa Picarreta? A ver qué efecto hace en nosotros. Bueno. ¿Quieres que te lo comparta? Sí, claro. Mira, esto es del volumen 11, que es el volumen 11 y el volumen 12 es un proceso de cambio. Y dice: hija mía, yo soy amor.
e hice a las criaturas todo amor. Los nervios, los huesos, las carnes son tejidos de amor. Fíjate cómo te va llevando a esta melodía de saberte reconocido en Él. Es más, dentro de la Trinidad, te podría decir. Y después de haberlas tejido de amor, hice correr en todas sus partículas, como cubriéndolas con un vestido, la sangre, para darles vida de amor. Así que la criatura no es otra cosa que un complejo de amor. Si tú me quieres quitar el amor, me estás quitando lo más importante que tengo, que es mi identidad, porque vengo de Él y Él me hizo en el amor. Y no se mueve por ninguna otra cosa, sino solo por amor. A lo más puede haber diversidad de amores, pero siempre por amor se mueve. Puede haber amor divino, amor de sí misma, amor de criaturas, amor perverso, pero siempre amor. No puede ser de otra manera, porque su vida es amor, creada por el amor eterno. Nosotros no tenemos por qué mendigar amor. Por lo tanto, llevada por una fuerza irresistible al amor. Así que la criatura, aún en el mal, en el pecado, en el fondo, debe tener un amor que la empuja a hacer ese mal. Ay, hija mía, ¿cuán no será mi dolor al ver en las criaturas la propiedad de mi amor que he puesto en ellos, profanado, contaminado en otro uso? Mira que si vamos a hablar de melodías y de música, la palabra de Dios, lo que tú has leído en Indelgarda, lo que yo leo en los escritos de la Divina Voluntad, es una melodía que te va transformando, que te va llevando a tu origen. Somos hechos en el amor, para el amor y por el amor. Entonces te voy a decir una cosa, que no es Luisa Picarreta, pero es ciencia. Nosotros tenemos la necesidad de tener vínculos reales, afectivos. Existe una neurona que se llama la neurona espejo. Así es como los niños aprenden. Si tú solamente me invitas acá, Padre Germán, a hablar de cognición, yo me voy a aburrir. Y me encanta mi tema de recuperación. Pero esto de poder estar compartiendo, de verte a ti, Fiorella, de ver tus ojos, de entender tu mirada, de estar con el Padre Germán, de derretirnos de amor por un Padre, ¿sí? Nuestra Iglesia Católica que quiere el bien de las personas, de saber que estamos en Radio María, la Santísima Virgen. Eso es mucho más profundo que un concepto intelectual. Es que nosotros no nos podemos deshumanizar. O digamos, fíjate que aquí está, dice Jesús, somos hechos en el amor, por el amor y para el amor. Entonces yo pregunto, ¿queremos seguir siendo animales racionales? Porque eso es lo que somos, animales racionales. ¿O queremos ser hombres Dios? Que es como lo dices tú, si éramos el no sé qué parte del coro angelical, porque la divinidad obraba en nosotros, ¿por qué no empezamos a decir, bueno, pero ¿cuál es nuestra identidad?
Por ejemplo, Que para mí me viene, sí, perdón, Germán, para sí. terminar esto, como esta frase, ¿no? La armonía en la verdad. En la medida que vivamos a partir de esa verdad que has leído, que Jesús le manifiesta a Picarreta, que fuimos hechos por amor, para amar, ¿no? Y esa es la esencia de nuestro ser, es como vamos creando una armonía, llámala melodía, pero es una armonía en la verdad. En la verdad. Y te voy a contar otra cosa. Nuestros actos deberían ser actos no solamente armoniosos, sino actos divinos. O sea, el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, nos ayuda para hacer cosas. ¿Mm? Pero son actos humanos. Esa es una prostitución de los actos. Porque si nosotros dejamos actuar a Dios en nosotros, con nosotros, estos actos empiezan a tener la sustancia divina. Luego es Jesús en nosotros quien habla, quien ve, quien mira. Y fíjate que se da la dignificación de nosotros. Y ahí empieza a haber muchas sanaciones, muchas somatizaciones que se dan. Es eso, vacíos en el actuar, porque no está la sustancia divina, la sustancia del amor. Es que la voluntad de Dios genera, está siempre generándose, dándose a sí mismo, ¿sí? Amor. En el Hijo estamos siempre siendo generados en ese movimiento melodioso, armónico, que es el amor. A ver, yo miro los cuadros del Evangelio. ¿Por qué Jesucristo era tan duro con los fariseos, los saduceos, los escribas? No era tanto para mostrarles su hipocresía, no, sino que le dolía a Jesús ver que vivían de lo externo, pero que no experimentaban el gozo del amor suyo. Entonces lo hacían todo como no solo por aparecer, sino por cumplir un falso judaísmo, ¿no? Del hacer. Y eso escondía la intimidad. Entonces ellos no expresaban lo que llevaban dentro. O sea que eran prisioneros de sí mismos, ¿no? Y el Señor lo que quería era liberarlos realmente de ese estado de cosas. Entonces, y Él va al corazón siempre, ¿no? No es lo que se hace exteriormente lo que vale, sino lo que hay en el corazón. ¿Y qué es el corazón? Es en el amor. Él no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a darle el espíritu a la ley, quiere decir la alegría del amor divino. Y traslademos eso, por ejemplo, a la Sagrada Eucaristía. Es que creo que si alguien entendió en profundidad la Eucaristía, fue San Juan Eudes, ¿no? Que contemplaba el misterio y de tal manera que quedaba aterrado del amor divino, ¿no? Es que yo también, más me hago viejo, más me da miedo celebrar la Eucaristía. Porque es que, ¿qué es lo que sucede ahí encima, en el altar? En la presencia plena, total, cierta, ¿no? Del amor divino. Y a lo mejor nos rutinizamos tanto que no nos damos cuenta que pasamos así por encima, ¿no? Entonces, como que se descubre que en todo hay un orden, hay una lógica, ¿no? Somos imagen y semejanza de Dios, de modo que tendríamos que vivir dentro de las categorías de Dios mismo, ¿no? En el amor de Dios. Y ahí todo se va a regular, ¿no? Y no solo se regula el ser humano, sino también el universo, el cosmos, ¿no? Pregunto, ¿el cerebro percibe la música o es musical por dentro? Sí, no lo sé. sí. ¿Da notas musicales? Sí, es más, en esta parte de acá, en la parte temporal, está la parte musical. Y eso te ayuda a ti, por ejemplo, al tono de la voz. Hablemos de música y hablemos de la importancia de la palabra y el tono que usas en la palabra. Un tono agresivo, duro, cognitivo, empoderado, puede a una persona sensible
hacerle muchísimo daño y está registrado, que es como si le dieran un golpe físico. Claro. Pero digamos con estos aparatos de los neurofeedback y todo esto, Sí. las ondas Sí. que se van percibiendo dan sonidos. Dan sonidos. Sí. Yo le contaba al padre Germán Fiorella que cuando vemos los cerebros desregulados, eso es un ruidajo por dentro. O sea, yo no sé ni cómo pensamos, porque esos son a unas magnitudes, todo desordenado, y cuando empieza a regularse, ¿sí? Empieza a haber una sinfonía. Es más bien, empiezan a haber unas curvas ordenadas, como las ondas del mar, que tú dices, esto es una belleza. O sea, te extasías con todo lo que ves de Dios en el cerebro. Ahora, en tu práctica, ¿cómo acompañas a tus pacientes a traspasar ese mar embravecido que es el mundo, nuestra sociedad en que tenemos que vivir? Porque a veces las olas no nos dejan penetrar más allá a la serenidad del mar, ¿verdad? Y cómo tú puedes ayudar, cómo conduces a tu paciente a dar ese salto. Bueno, primero con las sesiones que hacemos en neurofeedback, que se llama Default Network Training. Pero te soy honesta, antes usaba metodologías de ciertas clínicas en Estados Unidos, ¿sí? Para oír tu propia voz. ¿Sabes qué uso hace ya unos años? Y es impresionante. Las horas de la pasión de Luisa Picarreta. Porque ahí nuestro Señor está reparando desde las 5 de la tarde que se despide su mamá, todos los vacíos que nosotros nos hemos causado por malentender lo que es la voluntad humana. La voluntad humana es un don de Dios, pero se hizo para estar en unión con la divina voluntad. Al sacar nosotros a Dios del paraíso, porque es que no fue Adán el expulsado, fue Dios el expulsado. El que mendiga amor es Dios. Entonces, yo lo creo, sí, yo creo que es así. Es así, por eso está la soberbia. Y entonces le ha tocado esperar 6,000 años, imagínate, 6,000 años para poder volver a dar el don de la divina voluntad. A mí el padre Germán me habla de Luisa Picarreta y quiero mucho a Luisa Picarreta porque Dios, yo estudié a Luisa para ver terapéuticamente cómo podía ayudar a mis pacientes. Y hay muchas cosas que Dios le pone a Luisa porque son inquietudes nuestras. Y entonces empieza a reparar cada uno de los vacíos. Es lo que la divinidad en su amor ya pues máximo, ¿cierto? Empieza a reparar en la humanidad de Jesús. Eso no está escrito en ningún santo anterior, porque no había llegado la era del tercer fiat. Entonces yo empiezo a ver esto y empiezo a ver cómo la divinidad repara y yo voy participando y me voy dando y mira, han habido unas sanaciones que por eso soy una enamorada primero de mi iglesia católica. Antes no entendía mucho eso, porque yo no sabía por qué iba gente a misa y estaba en depresión, triste, vacía. Eran gente
Yo veía mucha codependencia. Decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, no entiendo qué está pasando acá. Que yo vengo del mundo, yo vengo de la ciencia, del estudio. Y a través de las horas de la pasión se empieza a equilibrar. Es más, hice un estudio solamente con las horas de la pasión, hice un mapeo antes y finalizando las horas de la pasión. Vieras el cambio del cerebro en esa persona. Entonces, tú me hablas del cerebro, me encanta, he estudiado, me apasiona. Pero volvámoslo simple, creámosle a Dios, usemos todas las herramientas que nos ha dado Dios. Y, por ejemplo, San Hildegarda, la vida divina que te quiere participar Dios. Empecemos como a no repetir como loros, sino a entender, a alimentarnos de la divina voluntad, pero como vida, porque es que yo puedo hacer la divina voluntad desde mi voluntad, y eso se llaman virtudes, están basadas en el yo. Magnífico. Pero mi yo no me va a llevar a trascender. En cambio, si mi actuar es desde la divina voluntad, que es un don que Dios está dando en este tiempo, y que lo dijo Benedicto XVI, pues yo quiero eso. Yo sí quiero vivir el cielo en la tierra. El Padre Nuestro nos lo dice. Yo quiero eso. De hecho, los grandes santos, antes de mirar a sus virtudes heroicas, todos fueron locamente enamorados del amor de Dios, ¿no? Francisco de Asís, por ejemplo, Teresa de Ávila. ¿Qué decir de Francisco de Sales, no? Creo que las cartas de Francisco a Juana de Chantal expresan maravillosamente todo lo que estás diciendo. Perfecto, lo sintetiza perfecto. Nada hagas, Juana, forzada. No hagas nada por obligación. Déjate arrastrar por el amor divino y obra desde el amor divino, ¿no? Y esto que Francisco de Sales tenía un temperamento muy difícil y sin embargo logra comprender que si no existe esta dinámica amorosa, lo demás es inútil, ¿no? Absolutamente. Entonces, hay me lo decía un sacerdote polaco, hay un problema, es caer en el orgullo de perfección. Y de hecho me decía una cosa terrible. Dice que él había visto en su vida a muchos, comillas, santos y ascetas que en el momento de la agonía agonizaban terriblemente. Y él se preguntaba, ¿pero por qué? Y concluyó que eran tan buenos de sí mismos y tan santos de sí mismos que impedían la santidad de Dios en ellos. O sea, rigoristas, ascetas. Y por eso el Señor los tenía que llevar hasta el momento en que se abandonaran. Porque no sé, es como difícil entender este discurso. Pero eran tan fuertes que impedían el amor de Dios en ellos. Y solo cuando uno se derrumba, cuando baja los brazos y ya no hay nada que hacer, es cuando acepta que tiene que ser salvado, ¿no? Por el amor de Dios, como el hijo pródigo. Es interesante este discurso, creo que, no sé, Fiorella, ¿qué opinas? Bueno, ahí me viene también lo que es lo que dice el Evangelio hoy día, ¿no? Que es, que dice, te bendigo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque has tenido escondido, estoy traduciendo el italiano mal, escondido estas cosas a los sabios y a los inteligentes y se lo has revelado a los pequeños. Y mientras te escuchaba, Ángela María, esto de la picarreta, tenemos que tener como un corazón de pequeños, ¿no? De humildes, porque algunos dirán,
esta mujer que estuvo en una cama toda la vida, una mujer sin preparación, cómo pudo ser canal de toda esa sabiduría de Dios, ¿no? Entonces se necesita sí una actitud de humildad y de pequeñez para poder abrirse a la sabiduría de Dios. Y tal vez hoy día, en nuestro mundo tan racional y tan intelectual, también como católicos, nos parece que no, seguir una mística no es de altura. Sí, cierto. Sí. Bueno, fíjate, yo mido 1,59, entonces de altura poco. Entonces eso ya no fue. Yo no sigo una mística. Yo me dejo transformar por Dios. Es que si vamos a seguir a seres humanos, pues seguimos en seres humanos. Por muy santos que sea, yo sigo a la divina voluntad, obrante en la criatura. ¿Por qué? Porque ahí he podido ver, testimoniar en mí, en mi familia, en las personas que han dicho sí, cómo el obrar de Dios cuando tú le dices sí, fiat, como hizo la Santísima Virgen, empieza a Dios obrar en ti, a divinizarte, porque esa es mi casa. Entonces, claro, quiero a Luisa. Ahora, Luisa, Jesús la llevaba a recorrer todo el mundo. Aparentemente vivía acostada. Tú sabes que las medias de Luisa estaban percudidas de tanto caminar. ¿En serio? Sí. O sea, eso me parece divino de Dios. Pero yo no sigo a Luisa, yo quiero a Luisa. Fue un medio, ¿sí? Para poder abrir el tercer fiat. Ahora, la persona que es orgullosa, prepotente, eso es un trastorno de personalidad. Si vamos a hablar de cerebro, ¿sí? Se llama beligerante verbal. Un día lo podemos ver, porque a veces pensamos que son súper seguros, súper guau, súper X, y lo que tienen son trastornos de personalidad. Un narcisista, tú ves a un narciso súper seguro, súper elegante, generalmente buen mozo, o una señora lindísima, tienes un trastorno de personalidad que enferma a toda su familia. Entonces, como que no podemos comer cuento así tan fácilmente. Pero, Fiorella, Dios ahorita dentro de este tercer fiat, antes fue Sor Faustina Kowalski, la misericordia. ¿Cómo recibes tú la misericordia si vives obstinado en ti? Yo me acuerdo leyendo a María Valtorta que uno de los apóstoles le preguntó, oye, ¿por qué no conviertes a Judas? Y Jesús le dice, mira, yo quisiera, me muero de amor por Judas, pero no puedo, porque yo no me puedo contradecir, yo no le puedo quitar la libertad. Y si él no cree y no quiere, yo me veo inhabilitado para hacerlo. Ahí está el riesgo, ¿no? Se juega todo en la libertad, ¿no? Pascal decía eso, ¿no? Que la libertad es el mayor don del hombre, pero es un don muy frágil, muy quebradizo, porque el Señor no te obliga, ¿no? Esta es la dinámica de la auténtica vida cristiana. Yo, no sé, veo que se habla demasiado de santidad, pero poco de enamoramiento. Y como que suponemos eso, ¿no? Y si no se parte de ahí, ¿sobre qué base vamos a construir? Si no es esta fuerza, y en ese sentido también yo aplaudo mucho la renovación carismática, porque esta acción del Espíritu Santo que proclama la renovación
es la única capaz de enamorarnos del amor de Dios. También aquí hay que mirar la acción del Espíritu Santo, pero que es muy concreta, ¿no? Es muy real y que se traduce en dones, en carismas, en la alegría de la comunión. A veces creo que nos hemos complicado demasiado, somos demasiado estructuralistas, ¿no? Alguien decía que en lugar de ser expertos en encontrarle soluciones a los problemas, nos volvemos expertos en encontrarle problemas a las soluciones, ¿no? Somos cuadriculados y todo debería ser tan sencillo. Jesucristo era súper sencillo. Sin embargo, hoy estamos llenos de esquematismos, ¿no? De laberintos. Y no sé, si todo es tan evidente en el Evangelio, ¿por qué rechazamos esa lectura, no? Tal vez tenemos muchos miedos, ¿no? ¿No crees, Santa María, que los miedos nos crean todas estas necesidades de protección, ¿no? Y de desconfianza, por supuesto, y que hace que la vida sea mucho más difícil. Pero quería regresar para nuestros oyentes que nos están escuchando. Quiero hacerte dos preguntas. Tú hablas del tercer fiat. Sí. ¿Cuál es el primero y el segundo? Y la segunda pregunta es, estamos hablando de Luisa Picarreta, ¿cómo se puede acceder a esa información? Bueno, me fascina que me preguntes eso. Me lleno de amor. El primer fiat es el fiat que dio Dios Padre, que fue el fiat creante, la creación. El segundo fiat es el de la resurrección, el fiat Mihi, el de la Virgen. Y ahí empezó toda la era de la redención. Entonces vino Jesús a salvarnos. Por eso dice Jesús, alguien le preguntó, Padre Germán, no, los apóstoles. Dice, no, si hablando de estas cosas del mundo no entienden, ¿qué será si les hablo de otras cosas? Porque la oscuridad fue total. O sea, nosotros sí caímos a un abismo. Y después viene Luisa Picarreta a abrir el tercer fiat. Esto está en los escritos. Y es no solo los dones del Espíritu Santo, sino es, oye esto, la emanación completa del Espíritu Santo. Ahí, nada menos. Sí, ahí es cuando tú lees este escrito de Jesús, uno de los escritos, fuimos hechos en el amor, los nervios son amor, ¿sí? Y dices, sí, es que hay un decreto divino, Fiorella, y es volver al orden, puesto y finalidad al cual fuimos creados. Es un decreto divino. Y entonces, pues como nosotros no entendemos, Jesús dice, busqué a la persona más pequeña, insignificante que pudiera haber sobre la faz de la tierra y escogí a Luisa. Y entonces, ¿Luisa tiene algún mérito? El mérito es de Dios, quiso. Porque Él dice, cuando yo quiero hacer una obra grande, trato con uno. Mira lo que es el vínculo de Dios. Y en ese vínculo, en ese sí, en ese fiat de la Virgen, dio espacio a todo lo que es la redención. Entonces, ese es el tercer fiat. Benedicto XVI, estos escritos están aprobados. Y mira, a la pregunta que me hiciste hace un rato, de la recuperación, de verdad, y a los que nos puedan estar viendo, las horas de la pasión. Ahí está. ¿Y cómo se accede? Entonces, en las páginas web. Sí, hay en YouTube. ¿Es fácil de encontrar? Sí, facilísimo. En YouTube hay un canal que se llama Tercer Fiat. En México, por Mundo Católico, está Salvador Tomasini, que habla del Tercer Fiat. Nosotros tú tienes el dato, Mati, de dónde se pueden pedir los libros. Tengo el dato para Colombia y les mandamos el mensaje. No sé si puedes venir un momentico
Como verás, no soy acartonada, pero para darles el dato, ¿sí? Que los podemos pedir. Bueno, los libros de Luisa Picarreta están ya en circulación, muchos libros, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Es importante tener la traducción que sea la que es, porque la verdad completa es la que te va a transformar. Entonces prefiero darte lo que es. Mira, Este es el número para todo el mundo. mira, Marta Reynoso, que está en México, es más 52 55 37 11 27 46. Más 52, 55, 37, 11, 27, 46. Que Sí. me imagino que será también un WhatsApp y entonces se puede escribir Sí, a esta persona Sí. para ver para envíos Sí. de libros. ella se llama Marta Reynoso, es un amor, ¿sí? Y lo hacen, pues lo que vale el libro y no más, porque es una obra de Dios, es el tercer fiat. Estoy muy feliz. Bueno, muy bien. Fiorel. Bueno, sí, creo que todo es muy lógico, porque si está la presencia de Dios entre nosotros, la presencia de Dios trae felicidad, trae alegría. Y de hecho, sucede, ¿no? Cuando estamos en un círculo donde hay una empatía y se comienza a hablar de lo sobrenatural, como que nos vamos del tiempo y del espacio, ¿no? Como que es algo tan agradable que podríamos pasar horas. Y eso no se compara a nada. Es inevitable decir que ahí está presente el Señor. Y que Yo ahí... ya quería irme para allá, para Bogotá, estar con ustedes, seguir charlando. Claro. No, yo también. Y es más, después busco tus datos. Tenía unas láminas para mostrarles temas del cerebro interesantísimos. Pero bueno, se los mando, ¿sí? Para que lo veas. Pero sí les diría lo que dice el padre Germán. Miren, el amor. Estamos en un tiempo que dicen que los santos quisieran vivir este tiempo. ¿Por qué? Porque ¿Por es la qué? emanación total del Espíritu Santo. Lo que los santos tuvieron que trabajar a través de virtudes, ya Dios decidió que nos lo iba a dar por don. Hija mía, dime, ¿qué quieres vivir en mi divina voluntad? Pon tu querer en mi querer, conóceme y yo haré el resto. Bueno, hay una monjita belga, no sé si todavía vive, ella tuvo revelaciones particulares sobre el Padre Celestial. Lo más curiosa, porque no era culta, y el Padre Celestial le hacía sus revelaciones en latín. Y él dice que grite a la humanidad que Él es Padre, que se muere por ser Padre, que entendamos qué significa ser Padre, su paternidad, qué significa que seamos sus hijos. Y hay una santa, tiene un apellido francés, se me escapa en este momento el nombre, si viene a mi mente, que dice: la primera obligación del cristiano y mucho más del sacerdote es gritar el amor infinito de Dios, ¿no? Y esta monjita tuvo revelaciones muy grandes sobre el Padre Celestial, sobre su paternidad. Y nosotros nos estamos perdiendo todo esto, ¿no? O sea, en aras de un virtuosismo que no existe. Entonces es muy hermoso ver cómo desde lo científico, desde lo espiritual, todo lo rige, todo lo regula el perfectísimo amor de Dios. Además, sabemos que no hay amor que no provenga de Dios. Y sabemos que si Dios nos ama perfectamente. No puede no amarnos perfectamente. Con ese solo dato es para enloquecer, ¿no? Es para enloquecer. Pero qué pocos conocen de este dato, ¿no? Es una paradoja terrible. Bueno,
se nos ha ido el tiempo, Fiorella. Y Padre Germán, esta vez no he controlado. Eres tú. Sí, no, aquí ya tengo el control. ¿Cuántos minutos estamos? Estamos a 2 minuticos. Y creo que ya es hora. Ya tenemos que terminar. Sí, para terminar. Sí. Ha sido muy agradable. Yo creo que apenas hemos esbozado un poquito este tema, porque unir fe y ciencia, creo que la sinapsis que estamos anhelando, no solo en el cerebro, sino en la vida, es en el amor de Dios, ¿no? En el amor infinito de Dios, en la locura del amor divino. Punto de partida sin el cual no hay cristianismo auténtico, me parece. Bueno, doctora, muchas gracias, muy amable por este momento, por este encuentro. Fiorella, espero que la hayas pasado bien. Muy bien, y también lo espero para nuestros oyentes. Y tengo entendido que van a hacer un programa, padre. Sí, juntos. Estamos en eso. Estamos ya trabajando. Cuando lo tengan ya armado, me avisan para transmitirlo también por nuestra radio. Ya comenzamos, ¿no? Sí, voy a contarte un poquitico para no pasarme. Vamos a empezar con la llamada maternal de la Virgen en el reino de la divina voluntad. Te cuento. Este libro, que son pues escritos que Luisa escribió, pero es de la Virgen, le decía al Padre Germán, ayuda a estimular una parte del cerebro que es el PZ, que es la parte maternal. Ahí se une ciencia y fe. Entonces vamos a ir recorriendo con la Virgen y ella en nosotros, llevándonos a querer vivir en esta divina voluntad. Es todo un proceso de recuperación. Bueno, ya interesante. Ya deseo escuchar ese programa. Así que, bueno, Padre Germán, ya sabes, ¿eh? Aquí vamos a ir adelante. Es sí, muy interesante. Sí. Muchas gracias, doctora Ángela María. Fiorella, qué gusto. Fiorella, muchas gracias. Igualmente. Y bueno, y grandes noticias para el Perú y para Colombia. Bueno, felicidades. Adiós. Dios les bendiga. Adiós.